Hola, buenos días. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes un versículo en Juan 11, 25 al 26, eh, que lo dijo Jesús. Dice así: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús habló mucho de la vida eterna y de la resurrección. Y hoy celebramos su resurrección y mantenemos en mente el hecho de que nosotros también, los que creemos en Él, vamos a ser resucitados en el día postrero. Como Jesús dijo en Juan 6, del 39 al 40, Él dijo esto: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos aquí que la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios para salvación, para ser salvo, es creer en Jesús, en el Hijo de Dios. Y también que Jesús no va a perder nada de los que creen en Él. Jesús dice que no pierda yo nada. Y de nuevo se repite este concepto de que Jesús no va a perder nada en Juan 10, del 27 al 29, donde Jesús dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después de eso dice: mi Padre y yo uno somos. Y los fariseos lo querían apedrear porque decían que él, siendo hombre, se estaba haciendo igual a Dios, porque ellos no creían que Jesús era Dios y que estaba cometiendo blasfemia al hacerse igual que Dios, que el Padre. Pero hay muchas cosas, muchos versículos buenos de Jesús, de tantas cosas distintas. Pero yo por ahora lo que me he enfocado es en versículos de la salvación en su mayoría. Aunque me sé otros versículos sobre santificación y otras cosas, pero mi enfoque por ahora es sobre la salvación y sobre lo que ya tenemos en Cristo en el momento que creemos. Que la gente no está consciente de algunas de estas cosas. Que cuando en el momento que tú crees en Cristo, ya Jesucristo vive en ti y tú vives en Él. Ese es el misterio que sale en Colosenses 1:27, que dice: Cristo en nosotros, o Cristo en ustedes, el apóstol Pablo. Y también se menciona en otras partes de la escritura, como en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo
ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, Dios mío, esa basura de música. Reggaetón ese. Yo escucho el reggaetón, pero cristiano. Y no es lo mismo que el reggaetón mundano que escucha la mayoría de las personas. Eso, que lo que cantan es de cosas bastante malas. Se pasan cantando de pistolas, de drogas, de adulterio, de fornicación y más cosas. Están promocionando el pecado básicamente. Pero no voy a hablar mucho de eso, no me voy a meter en eso. Lo importante es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero a veces sí me enoja escuchar esa basura, porque eso es lo que es esa música, eso es basura. Basura para la mente, para el corazón, para el alma, esa música no sirve. Pero continuando con lo que estaba diciendo, en la Biblia dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es en Efesios 1:3. Así que nosotros estamos bendecidos de tal manera que ni tan siquiera podemos medir las bendiciones que tenemos, porque ni sabemos todas las bendiciones que tenemos. No las conocemos ahora mismo, pero las vamos a conocer cuando estemos en el cielo. Pero wow, qué día más lindo, soleado. Hay nubecitas, pero está bonito. La creación es hermosa. Hay gente que yo no sé cómo la gente puede mirar esta creación y la hermosura de esta creación y pensar que Dios no existe, cuando esa hermosura es prueba de que Dios existe. Y el diseño de nuestro cuerpo y de cómo funciona la creación, los animales, los árboles, el océano, las montañas, todo, cómo funciona, es prueba de que esto fue creado por un diseño inteligente. Esto no pasó por chance y sin propósito. La creación tiene un propósito y tiene un creador. Esto no fue creado por una explosión que los científicos llaman el Big Bang, que es una de las nociones más ridículas y estúpidas, que una explosión creó el universo hace billones de años, sin sentido, sin lógica, sin razón. Solo explotó algo y se creó todo esto. Pero si usamos la lógica, nosotros como humanos podemos ver que ninguna explosión crea nada, sino que lo destruye. Las explosiones lo que hacen es destruir, no crear. O sea que el origen del Big Bang, eso no es algo que viene de Dios. Eso tiene que ser de origen satánico. Satanás usa mucho la supuesta ciencia, que no es más nada que personas que son apoyadas o pagadas básicamente por decir mentiras para engañar al público, para engañar al mundo. Pero tampoco eso es el enfoque.
el enfoque siempre debe estar en Cristo, pero también debemos exponer las mentiras del diablo también, para que la gente no viva engañado o engañada. Pero no sé si ya dije lo de Gálatas. Sé que dije que Gálatas 2:20, pero no sé si lo cité. Pero en Gálatas dice que Cristo vive, Pablo dice que Cristo vive en él. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Gálatas es un libro brutal, hermano. De mis libros favoritos en toda la Biblia. Si no lo han leído todavía, les recomiendo que vayan y lean ese libro. Es hermoso y excelente y muestra la gracia de Dios, la gracia que Jesús tuvo y tiene y tendrá con nosotros. Su gracia es más que abundante. La Biblia dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es más poderosa y más abundante que el pecado. Por eso es que podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe, como dice en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo único que nos salva es la fe. Solo tenemos que creer en lo que Jesús hizo por nosotros y en ese momento somos salvos. Creer en el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, que básicamente lo que dice es que el Evangelio que Pablo les predicó a ellos fue que Cristo Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, vino a esta tierra y murió por todos nuestros pecados en la cruz, crucificado, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día, probando que tiene poder sobre la muerte y para resucitarnos y darnos vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay tantos versículos que Jesús dice cree para vida eterna, que a veces me sorprende cómo la gente puede ver esos versículos y después tergiversar otros versículos de la Biblia para decir que la fe no es suficiente. Y la fe sí es suficiente. Y si no estás de acuerdo conmigo, mejor dale un follow, porque yo no voy a dejar de creer eso, no importa lo que pase. No me voy a arrepentir, porque no tengo nada de qué arrepentirme en cuanto a el Evangelio, porque el Evangelio es la verdad. Y el Evangelio que yo predico es el verdadero Evangelio. Y no me importa lo que piensen ninguna persona.
voy a seguir predicando este evangelio de Cristo, que es el evangelio de gracia y de paz. Y hay demasiados versículos, como les estoy diciendo, sobre la fe. Romanos 4:5 dice: pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, que somos justificados por la fe. La fe nos justifica delante de Dios por completo. No tenemos que hacer más nada. Dice al que no obra, o sea que tú no tienes que hacer ni una sola obra para ser salvo. Y dice el que justifica al impío, o sea, que Él no justifica a la gente, entre comillas, buena. Él justifica a los impíos, que somos todos, porque todos somos impíos. Todos hemos roto la ley entera de Dios. En Santiago 2:10, 2:9 al 10, dice que el que hace acepción de personas comete pecado. Y dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, ha roto toda la ley de Dios. O sea que todos somos culpables ante un juez justo, que es Dios. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Jesucristo nos puede salvar. Así que, y otro versículo sobre la fe en la Biblia es Juan 3:18, que dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos dos versículos son sumamente importantes porque establecen claramente la base de salvación y condenación. Establecen claramente que la salvación es para el que cree en el Hijo, en Jesucristo, y la condenación es para los incrédulos, para los que no creen en el Hijo, para los que están confiando en su obra y en sí mismos para ir al cielo. Esos son los que no van a entrar, esos son los que en Mateo 7 Jesús les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y Jesús claramente conoce a todos los que creen en Él, porque en Juan 10, 27 al 29, Él lo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Punto y se acabó. Jesús conoce a todos los que creen en Él. Él, en Mateo 7, Él no estaba hablando a creyentes, sino a incrédulos que eran falsos profetas, a gente que no creía en Jesús, que estaba confiando en su obra y eran falsos profetas. Y si van a ese capítulo, van a ver que en el versículo 15 explica el contexto de lo que está ocurriendo. Explica que está hablando de falsos profetas y que por sus frutos los conoceremos. Y sus frutos son lo que dicen, lo que predican, especialmente acerca de la salvación. Dios tenga misericordia. Y como vemos en Mateo 7, estas personas estaban literalmente jactándose, guillándose, echándosela, vanagloriándose en las obras que ellos supuestamente habían hecho por Jesús. Decían: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Estaban dándole a Jesús una lista
de las razones por las cuales ellos creían que merecían entrar al cielo y tener vida eterna. Pero ya era muy tarde, porque nunca confiaron en Jesús, nunca creyeron en Jesús, solo confiaron en sí mismos, como los fariseos. Como dice la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, que dice que los fariseos confiaban en sí mismos, por ende no confiaban en Dios, y no tan solo confiaban en sí mismos, sino que despreciaban a los demás y no querían que los demás fueran salvos, igual que los fariseos modernos hoy día, que odian a los pecadores y no quieren que sean salvos, y ellos lo admiten con sus palabras, con su boca, y por eso es que sabemos, por sus frutos los conoceremos. Ellos mismos admiten que ellos no quieren que las personas que cometen ciertos pecados que ellos odian o qué sé yo, que les han causado daño en sus vidas o algo, tal vez están traumatizados por algún pecado, no sé, pero básicamente tú los vas a saber, porque ellos te van a decir: tú me estás diciendo que que alguien puede ser una prostituta toda su vida e ir al cielo, o que alguien se pasa fornicando y puede ir al cielo, o que alguien fuma marihuana y puede ir al cielo, o que alguien es alcohólico, o que alguien fuma crack, o que la gente está del carajo. No hay otra manera de explicarlo. O sea, la gente no quiere que la gente entre al cielo. Y ponen 1000 excusas, 1000 razones para cerrarle la puerta de los cielos a los hombres y a las mujeres, que es lo que hacían los fariseos, y Jesús se los dijo en Mateo 23. Ustedes les cierran la puerta a los demás y no entran ustedes mismos, porque están confiando en sus obras. Y ellos lo que hacen es que cogen algunos versículos de la Biblia, los sacan completamente fuera de contexto, para decir que si tú haces tal cosa, no vas a ir al cielo. Especialmente estoy hablando de algo en Corintios, no recuerdo es el libro, el capítulo, pero hay algo en Corintios que dice que los adúlteros, los afeminados, los no sé qué, dice una lista de un montón de pecados, pero usualmente esa gente no entiende el contexto de esa carta, no entiende a quién fue escrita esa carta, ni por qué Pablo le estaba diciendo eso a ellos en ese momento. Y es porque la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía cristianos carnales. Pablo mismo los describe como carnales y como niños en Cristo o bebés en Cristo. Y él simplemente los estaba reprendiendo y recordándoles de su posición en Cristo, porque vemos que después de que él les da esa lista de pecados, él les dice: pero ahora, o sea, él dice: así eran algunos de ustedes, pero ahora ustedes son justificados, santificados, lavados, etcétera. Y estaba recordándoles lo que ellos ya tenían en Cristo,
para que pudieran básicamente vencer el pecado en sus vidas, porque esa es la manera en que podemos vencer el pecado. No es enfocándote en cumplir la ley de Dios, en cumplir los 10 mandamientos, cumplir la ley de Moisés, que son 613 mandamientos que nadie cumple y la gente todavía se cree que la pueden cumplir, que es patético. Pero no es así que somos santificados. No es por nuestro esfuerzo ni por arrepentirnos de unos pocos pecados, porque nadie se ha arrepentido de todos sus pecados. Primero porque tenemos pecados ocultos que no conocemos, y porque cometemos pecados que ni sabemos que son pecados y nos quedamos cortos de la gloria de Dios todos los días, de una manera u otra, todos nosotros, sin excepciones. No hay nadie que no peque, sino Dios, sino Jesús. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, que haga el bien y nunca peque, si no me equivoco, eso es lo que dice. Y también en Primera de Juan 1:8 dice que el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él, si no me equivoco. Y ¿quién es la verdad? Jesús. O sea, que si alguien dice que no tiene pecado, que no peca, Jesús, la verdad, no vive dentro de él. Es un incrédulo y es un mentiroso. Y está llamando a Dios mentiroso, está blasfemando a Dios. Y irónicamente, al decir que no pecan, están pecando, mintiendo y blasfemando y llamándole a Dios mentiroso. Pero sí, la única manera que nosotros somos santificados es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos santifica. Jesús mismo lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que nos ayuda a crecer. Si no pasamos tiempo estudiando su palabra, recordando las promesas de Dios, memorizándolas y recitándolas, va a ser bien difícil andar en el Espíritu y va a ser más fácil andar en la carne. Pero gracias a Dios que todo es por gracia y que Él nos santifica con su palabra y nuestra fe se fortalece con su palabra también. En Romanos 10:17 el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene por escuchar la palabra de Dios o leerla. Obviamente no dice leerla ahí, pero hay otras partes en la Biblia, creo que en la carta de Timoteo, que él le exhorta a Timoteo a leer y a estudiar diligentemente. ¿Qué más? Pero sí es tan importante recordar las promesas y es tan poderoso recitar la palabra de Dios. Recitarla. Pero vamos a seguir con más versículos de la fe. Hechos 16 del 30 al 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que podemos ver claramente que lo único que tenemos que hacer para ser salvos es lo único que podemos hacer, que es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más claro que eso no puede estar. Más claro que eso no puede estar. Y la salvación no se puede perder de ninguna manera. Si alguien te dice que la salvación se puede perder, es muy posible que esa persona no es salva y es un incrédulo. Y en 2 Timoteo 2:13, la palabra de Dios dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que Él es fiel a pesar de que nosotros somos pecadores. Y Él nos ama a pesar de que somos pecadores. Él nos ama siendo pecadores, nos ama. En Romanos 5:8, la palabra de Dios dice: mas Dios encarece nuestro... Mas Dios encarece o demuestra, depende de la Biblia que estés usando, dice encarece o demuestra. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios no es un amor como el amor de los humanos, que es condicional y limitado. Ay, una mariposa. El amor que Dios tiene por nosotros es un amor eterno. Como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y en Romanos 8, del 37 al 39, el apóstol Pablo dice esto: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver aquí que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición que no podemos perder nuestra salvación y que Dios nos ama. Nos ama con amor eterno. Estoy pensando a ver si hay otra cosa, otro versículo que les quiera decir. Juan 6, Juan 11, Juan 10. Dije Gálatas. ¿Qué más? Yo creo que ya les dije bastante, en realidad. Ahora mismo no se me ocurre más nada, creo. Bueno. Otra cosa a tener en consideración es que la vida eterna es una promesa. Y Dios no puede mentir. La Biblia dice que Dios no miente. Y si Dios no miente y Dios prometió vida eterna a todo aquel que crea en
en Jesús, entonces Dios no puede romper esa promesa, porque Él es santo y sin pecado, y mentir y romper una promesa sería un pecado. Y la Biblia dice que la vida eterna es una promesa. En Primera de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que estamos seguros para siempre en los brazos del Padre y de Jesús y el Espíritu Santo. Y no tan solo Cristo Jesús, que es Dios, vive en nosotros, sino que el Espíritu Santo también vive en nosotros. Y somos hechos hijos de Dios en el momento que creemos. Mas a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Efesios 1, del 11 al 14. Pero eso todavía no me los he aprendido. Tengo que aprendérmelos también. Nunca es bueno, o sea, siempre es bueno aprender más de la Biblia y memorizarnos más versículos de la Biblia, porque nos pueden calmar y dar paz en momentos de ansiedad o hasta de enojo. Nos pueden ayudar. Los cristianos tenemos muchas herramientas que son espirituales, no carnales. Y la más importante es la palabra de Dios. Y predicarnos el evangelio a nosotros mismos y a los demás. Yo les prometo que les va a dar paz y gozo hacerlo. Y sí, tal vez va a haber uno que otro que les va a criticar o a vituperar o a perseguir o a insultar, pero les digo que vale la pena. Y cuando nos insultan, bendecidos somos, porque a Cristo Jesús le hicieron lo mismo. Le hicieron lo mismo también. Y su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Dios dijo no recuerdo en qué libro es pero Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un patito ahí. A ver si se ve. Míralo ahí. Esos patos no son tan comunes como los otros que he visto por acá. Son diferentes. No, estos no los veo tanto. Wow. La verdad es que no sé cómo la gente puede ver la creación y pensar todo esto. Estos cielos preciosos, los árboles, las plantas, todo eso. Pero sí, yo creo que ya hablé bastante, tal vez demasiado, pero gracias por escuchar. Espero que les sea de provecho, de edificación y de ayuda. Y Dios los bendiga mucho y siempre. Y recuerden siempre que Dios los ama. Y yo les amo también, pero mi amor no es perfecto como el de Dios, por más que quisiera que lo fuese. Chao.